Vámonos con mi querido Mauricio Meshulam. Adelante, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, querido Mario, me da gusto saludarte a ti, a la audiencia. Mira, seguimos hablando sobre Afganistán, Sí, si tú me lo permites, porque bueno, pues ha sido la nota global y yo diría incluso a veces también la nota nacional en distintos momentos, ¿no? Pero ha sido la nota, pues esto se está escribiendo muchísimo y yo quisiera, si tú me permites, Mario, abordar ángulos específicos más allá, por supuesto, de todo lo debacle que esto está sí. implicando para Biden, para el gobierno de Biden, que no sé, es de mucho interés y yo te invito a que lo sigamos platicando, pero ya de eso hay muchas personas hablando Ujú. y creo que hace falta también abordar otro par de temas, ¿te parece? Sí, sí, adelante, por favor. Mira, primero, Mario, tiene que ver con el tema del riesgo real o no real al respecto del terrorismo una vez que los talibanes están asumiendo el gobierno. Y este nuevamente es un interés de tema verdaderamente global. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se originaron los ataques del 11 de septiembre y muchos otros ataques terroristas, número uno. Número dos, porque Afganistán es el país que lleva saliendo en los índices de terrorismo globales la mayor cantidad de años en los últimos tiempos, Ok. concretamente el último año, el año anterior, Afganistán era el mayor, y entonces aquí hay que discutir, y segundo, digo, y el otro factor es que está también el terrorismo no transnacional, no necesariamente tan internacional o tan global, sino el terrorismo vinculado a países cercanos a Afganistán que le son importantes a esos países. Tienes el caso de Pakistán, Sí. tienes el caso de India, tienes el caso de Rusia, tienes el caso de China y otros países vecinos. Entonces aquí la gran pregunta que se están haciendo analistas de distinta índole es si realmente Afganistán va a seguir siendo utilizado Ujú. por grupos terroristas desde locales hasta grupos globales. Y creo que hay que decir muchas cosas. Primero, los talibanes mismos son una organización cuyas facciones cometen o han cometido cantidad de atentados terroristas. El segundo en el liderazgo del talibán es el señor Haqqani, que dirige la red Haqqani, que por cierto es una de las que ayudó a Osama Bin Ok. Laden a escapar de Afganistán hacia Pakistán y han cometido, bueno, cientos de atentados terroristas tanto en Afganistán como en Pakistán. Esa es una facción, hay muchas otras, ¿no? Ujú. Entonces, esa clase de terrorismo era cometido contra instituciones civiles, contra el gobierno que ellos decían que ayudaba a Estados Unidos, medios de comunicación. Vamos a tener que ir monitoreando cómo fluye esa dinámica, qué sucede con ese tipo de terrorismo. Ahora, adicionalmente está una discusión enorme respecto a si los talibanes van a permitir ahora que son gobierno y que están tratando de proyectar una imagen de, digámoslo así, disque Sí. responsabilidad o disque profesionalismo, Moderación. moderación, están tratando de decir, bueno, pues porque tenemos que negociar, finalmente hay que administrar un país y entonces hay que ver si efectivamente en este momento se va o no se va a utilizar el territorio afgano para atraer a estas organizaciones internacionales. Y hay una discusión en el mundo del análisis del terrorismo al respecto. Hay quien sostiene que no son los mismos talibanes y que por lo No tanto son los mismos de en hace este 20 instante años. no, y no van a tratar, o sea, que no conviene a sus intereses Ok. la utilización de su territorio para asuntos de terrorismo internacional. Esto dicen. Otros están mucho más escépticos y dicen, bueno, finalmente esto representa una victoria en el campo de la yihad global Ujú. y por lo tanto los yihadistas se van a sentir empoderados y de alguna forma van a actuar. Entonces es posible que sí, hay reportes de inteligencia llevados a cabo antes de la Ujú. situación actual que decían que alguna organización mayor, tipo Al Qaeda o ISIS, podrían cometer un atentado en contra de Estados Unidos en aproximadamente un año o 2 años después de que los talibanes
conquistaran el gobierno en Kabul. Entonces tienes ese tema y por supuesto esto suscita gran controversia, ¿no? Y luego está otro tema que a nosotros nos tiene que importar mucho, Mario, que tiene que ver con el crimen organizado. O sea, además de ser una organización insurgente que cometía atentados terroristas y que estaba luchando en contra de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, los talibanes operan como una organización criminal transnacional del país donde se trafica, es el mayor traficante de opio a nivel global. Los talibanes son una de las organizaciones, una de las agrupaciones que más vínculos tiene para llevar a cabo esta parte del crimen organizado, además de muchas otras cosas como temas que tienen que ver con derecho de piso, derecho de paso, extorsión, tráfico de armas y otras redes criminales. Entonces, ahora hay que monitorear si una vez que son gobierno, esto cambia de alguna forma, sí, o si ahora serán un narcogobierno, o cómo va a influir el hecho respecto al crimen organizado, me refiero, del hecho de que ellos ahora estarán en el poder y siguen con todos estos nexos y todos estos vínculos con organizaciones criminales globales. Y por ahí se ha comentado que también, incluso en nuestro propio continente, o sea, hay que ver en qué medida estas redes se siguen utilizando o no. Entonces, creo que aquí todo esto tiene que ser balanceado con, sí, por supuesto, el discurso de Biden va mucho en el sentido de, bueno, finalmente nosotros ya combatimos a Al-Qaeda y ya Al-Qaeda ya no está ahí y entonces no tenemos por qué correr riesgos, no va a volver a ocurrir un atentado terrorista internacional desde ahí. Creo que todo esto tiene que ser balanceado con estos factores que estoy mencionando, Mario. De acuerdo, pues son temas a monitorear, temas que vamos a ver cómo se van a ir construyendo las definiciones, no en este momento, sino al paso del tiempo, pero que hay que tener en el radar con toda claridad. Gracias, Mauricio, como siempre. Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti, un gusto saludar a la audiencia. Hasta pronto. Gracias a ti y gracias a usted por habernos acompañado como todas las semanas. Yo le invito a que continúe con nuestra promoción aquí en Foro TV y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica semana.